Hoy platicaremos sobre el descaro total de Raimundo Riva Palacio y de Ciro Gómez Leiva, estos prostiperiodistas quienes sacaron las uñas para defender a capa y espada a el general Cienfuegos, quien fue detenido por andar en esos turbios enjuagues con los diversos grupos de malhechores. En cuanto se reveló la detención del titular de la Secretaría de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, muchos tuiteros, a manera de broma, le pidieron a Ciro que saliera a hacer lo suyo, es decir, que defendiera a este bribón. Y lo que se decía de broma por el turbio historial de Ciro Gómez Leiva de defender desde su noticiero a todos los priistas detenidos, para sorpresa de nadie, esta no fue la excepción, y junto al otrora chayotero Raimundo Riva Palacio minimizaron la detención y sacaron las uñas por Salvador Cienfuegos. Hoy te platicaré sobre la nueva traición a la patria de estos prostiperiodistas al servicio del PRIAN. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos el colmo, descaro total de Ciro Gómez Leiva y Raimundo Riva Palacio. Sacan las uñas para defender al rufián de Cienfuegos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy les traigo un programón. Y estoy muy emocionado, estoy contento y lo que le sigue, casi voy a sacar mi caguamona, mi chevechita para festejar este histórico resultado, esta detención del general Cienfuegos, ese bribón que encubierto con un sueldo, con un cargo, con una vestimenta, traicionó a los mexicanos. Como mencionara la propia Anabel Hernández, le puso un precio a cada uno de los mexicanos al negociarlos con los grupos de rufianes, que el de Sinaloa, que el Golfo, el que usted guste y mande, porque desgraciadamente vimos cómo se recrudeció todas las fechorías durante el gobierno de Peña Nieto, y este otro señor con su risa de calavera muy feliz de la vida. Pero miren, ya le llegó el karma, ya le llegaron la consecuencia de todas sus fechorías. Y vamos a recordar, tenemos un montón de información. Prepárense para este bonito y sabroso video. Veíamos ayer con sorpresa cómo Marcelo Ebrard publicaba: he sido informado por el embajador Christopher Landú de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Wow, a nosotros nos daba mucho gusto el saber, el enterarnos de esta noticia. Y algo que nos llamaba la atención, cómo los medios a nivel internacional destacaban esta noticia como uno de los resultados de los golpes más contundentes en los últimos 30 años, una de las detenciones históricas, porque precisamente no se había detenido a ningún general que hubiera sido titular de la Sedena. Por lo mismo, tiene esto una fuerza histórica importante. Señalaban en El País: detenido en Estados Unidos el jefe de la Sedena del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este señor, nomás de verlo, no sé qué me daba más, si susto, asco, repugnancia, ver cómo estuvo desgraciadamente vendiendo a los mexicanos. Estados Unidos ha sacudido a México con la detención del que fuera el jefe del máximo de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. El general Salvador Cienfuegos fue detenido el jueves por la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de autoridades estadounidenses por la misma Corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro, exsecretario de Seguridad de Felipe, y que también estamos viendo que ha hecho la resolución en contra de Guzmán. Está siendo investigado por esta misma corte. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Que el hilo ha estado permitiendo jalar muchísimas hebras, muchísimas rufianadas. Pero mucho ojo, familia Nopal Times. Creo que más que haberse aliado, haberse hecho cómplice de los grupos de malhechores de los diferentes estados de nuestro país, algo que se le debería de recordar toda la vida, no solamente como un tema de memoria histórica, sino también como un tema
por el que se le debe de juzgar a Salvador Cienfuegos son por haberle hecho este daño, estos delitos de lesa a la humanidad, por estos casos enigmáticos como el tema de los 43, como el caso de Tlatlaya. Y valdría la pena recordar cómo tuvo tanta intervención este desgraciado, quien está marcado por estos hechos emblemáticos en la etapa temprana de Enrique Peña Nieto. Recordemos que fue precisamente él estando al frente de la Sedena donde se registraron no solamente estos lamentables hechos, sino también el encubrimiento a los capitanes, a los generales que debían haber detenido, que debían de haber puesto un alto. Sin embargo, no hicieron nada, y aquí están estos hechos. El general Cienfuegos defendió en varias ocasiones la versión oficial en entrevistas con medios de comunicación nacional. Investigaciones periodísticas pusieron en duda la narrativa dada por los soldados y un sobreviviente del ataque. Incluso acusó que fueron ellos quienes fueron en contra de los civiles cuando dormían. Y pues también está el caso de los mismos 43 que decían: familiares de los jóvenes acusaron a miembros de la Sedena de haber participado directamente en los hechos contra los estudiantes, incluso de rendir falsas declaraciones. Pero el general Cienfuegos se negó como Judas. En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó interrogar a los integrantes de la Sedena por el caso de los estudiantes, pero el general Cienfuegos se negó. Simplemente tenía miedo de que se los torcieran en las investigaciones. Y algo que no solamente por eso queremos en este video alzar la voz para decir: sí, claro que tuvo sus fechorías con los grupos organizados, pero también cometió sus fechorías en esos casos tan emblemáticos que fueron los peores ocurridos durante el gobierno de Peña Nieto. Y para nuestra sorpresa, alguien que nos causa una gran afrenta es nuevamente Ciro Gómez Leiva, quien salió a defender y a hacer lo suyo, a ponerse como tapete al servicio del PRIAN. Señalaba que nada había tenido que ver el gobierno de México, decía Ciro Gómez. Las autoridades de México no tuvieron nada que ver en la detención de Cienfuegos, y como ocurrió con Genaro, primero lo informó una fuente estadounidense, dos hechos obsequiados, como se dice en el lenguaje judicial, por Estados Unidos. Incluso alguien que para nuestra no sorpresa también le hizo segunda al periodista Ciro Gómez Leiva fue Raimundo Riva Palacio, quien salió y dijo: la captura de Cienfuegos se realizó sin notificar al gobierno de México. Las autoridades gringas le perdieron la confianza al gobierno y presumiblemente temían que la Sedena lo arropara. No es la primera vez que se hace algo así. Esto ellos diciendo, si se fijan, parecía un nado sincronizado en decir todo es mérito del gobierno estadounidense, nada tuvo que ver el gobierno de México. Sin embargo, el día de hoy Julio Scherer dejó a estos bribones como verdaderas tarugas o tarugos. ¿Por qué lo decimos? Porque se confirmaba que claro que ha habido una cooperación. Esto incluso de forma anticipada. Nos sorprendía que llegara a esta oficina de Estados Unidos el 29 de septiembre pasado, quien llegó a México en busca de más cooperación con el gobierno de López Obrador. Y resultado de este hecho, de esta visita el pasado 29 de septiembre, es decir, hace más de 15 días, eso fue solamente lo visible. Sin embargo, podemos ver que Scherer señaló: había información sobre las investigaciones que se hacían en Estados Unidos sobre el general Cienfuegos. Por lo tanto, no fue un tema de sorpresa, no fue un tema de madruguete, había coordinación y apoyo. Julio Scherer, consejero jurídico de Presidencia, aseguró esta mañana que el gobierno federal tenía información de las investigaciones que se realizaban en Estados Unidos sobre Salvador Cienfuegos, mientras que Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que la detención de Cienfuegos impactará en las investigaciones de los estudiantes, del caso de los estudiantes, y en donde se ha involucrado la participación de elementos de la Sedena localizado en Iguala, Guerrero.
así como lo ven, familia Nopal Times, a nosotros nos da gusto que esto está sucediendo. Es tan importante y tan fundamental que ocurriera este caso, porque si se fijan, familia, aquí hay un interesante trasfondo. Así como ocurrió la detención de Genaro, que era la persona de máxima confianza por los temas de seguridad para Felipe Calderón, así está ocurriendo con el caso de Cienfuegos, que era la persona encargada del tema de seguridad para Peña Nieto. Si se fijan, este hecho tiene también otras implicaciones que van mucho más allá. Mientras antes Donald Trump se fijaban cómo atacaba a los mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto, y ahora durante el gobierno de López Obrador, ante el liderazgo de la Cuarta Transformación que ha encabezado López Obrador, aquí el gobierno de Estados Unidos está trabajando para los mexicanos y se está viendo en estas detenciones. Claro, ha habido una gran coordinación y no dudo que se haya enviado un montón de información, como lo confirmaba el consejero jurídico Julio Scherer. Sin embargo, ahí se puede ver con simplemente un hecho o una muestra de cómo las cosas se han invertido cuando se tiene a un político que sabe hacerlas bien las cosas, a cuando se tenía a un títere como Peña Nieto que solamente estaba preocupado por robar. Por otro lado, hay que también tener esta crítica y esta duda razonable, que hay un trasfondo político y que seguramente Donald Trump anda queriendo quedar bien con la comunidad latina, con los mexicanos, dando o ayudando por medio de las autoridades estadounidenses, acelerando las investigaciones, jalando el hilo o la hebra para llegar a estas complicidades, porque sabe que tanto el propio Peña Nieto como el propio Calderón estuvieron muy de la mano, muy uña y mugre en las rufianadas con Obama. Entonces esto claramente también sabe que si jalan a Genaro, a Calderón, a Cienfuegos, a Peña Nieto, podría ser una forma para acercarse y dar con las complicidades de Barack Obama, que le interesa derrumbarlo por las implicaciones que tenía que tiene como padrino político de Joe Biden o Joe Biden, como usted que le digamos. Por lo tanto, mis queridos nopalores y nopal sisters, pues hay que tener también interesantes reservas para ver qué va a suceder al respecto. No nos sorprendería, y yo pongo a mis santitos de cabeza para efecto de que nos pueda llegar antes de las elecciones alguna detención que tanto estamos esperando, como la del propio Peña, como la del propio Calderón. Sería interesante. Por otra parte, también no nos deja de sorprender cómo los medios, los prostiperiodistas han hecho una y otra vez todo para descalificar, para criticar, cuando hay muchas cosas visibles para los mexicanos de cómo están haciéndose las cosas diferentes. Creo que por lo pronto también el que haya existido cooperación de parte del gobierno mexicano nos da una gran muestra que ese pacto de impunidad que tanto dicen los prostiperiodistas priistas y panistas que había entre López Obrador y Peña Nieto, aquí podemos ver que no, que sí hay cooperación y que por lo pronto no se van a poner las manos para detener, para evitar. Por eso creo que vamos bien y por eso hay motivos suficientes para celebrar, para abrir la champaña, para abrir la caguama. Si no nos alcanza para la tequilita, al menos con un tepache, pero que no quedemos sin celebrar. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos nopalores y nopal sisters? Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Noticia de último momento. Hoy platicaremos que se revela el asqueroso ingrediente que contenían los quesos y productos de Lala y Filadelfia. Te vas a quedar con el ojo cuadrado, así como lo escuchas.